cómo reconectarte con tu esencia femenina para resurgir, para renacer, para reprogramar y para lograr todo eso que quieres en tu vida. Nuestra invitada del día de hoy nos tiene esa información tan importante del manejo del cuerpo emocional y espiritual al tiempo. Así que no te vayas de este programa para que puedas verlo todo y adquirir ese conocimiento ancestral que a veces tanto necesitamos y que no recordamos. También te invito a que te suscribas al canal para que este tipo de videos, el solo canal, te avise cuando los estamos subiendo, porque literalmente subimos videos todos los días de lunes a sábado. Ahora sí, yo soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida a Secretos de Manifestación. Nuestra invitada del día de hoy es terapeuta en salud femenina. Así que si tú tienes dificultades para organizar tus hormonas, pero además quieres sanar la parte emocional, espiritual y física, ella es la persona para ayudarte. Natalia Chaparro está con nosotros. Nati, bienvenida. Gracias, Tati, qué rico estar acá contigo. No, qué delicia. Además, porque me estabas contando un montón de cosas que yo, tú sabes que te conozco hace tanto, te sigo hace tanto, me encanta ese proceso y esa transformación que haces con la mujer. Cuéntame un poquito acerca de esto. Bueno, como te estaba contando, digamos que yo llevo caminando esto que llamamos el camino del despertar de la conciencia o un camino espiritual que empecé a raíz de muchas condiciones de salud que tuve, pero era un camino, como le digo yo, muy ascendente, aspirando al cielo, aspirando era un camino muy de una espiritualidad muy masculina. Como te decía, en nuestra sociedad hemos normalizado y lo que reconocemos como espiritual es basado en lo masculino, en un Dios que está en otro lado, siempre el deseo, el cuerpo físico, y de manera consciente o inconsciente el cuerpo de la mujer es visto como algo pecaminoso, sucio, que es fuente de confusión. Entonces yo transité ese camino espiritual por muchos años. Eso es como más o menos cuando dicen, al hombre sí es permitido tener varias parejas y que su sexualidad se experimente, pero la mujer no. Es más o menos eso, la mujer tiene que tener un montón de tabús. ¿Sería por ahí? Pues eso es una de las muchas expresiones, esa es muy evidente. Lo que pasa es que hay muchísimas que nosotras ni nos damos cuenta, ¿sí? Y Wow, las ¿cómo hemos cuál? integrado no solo los hombres, las mujeres también. Por eso a mí me pasa mucho en consulta que yo le pregunto, por ejemplo, a una mujer, bueno, cuéntame cómo está tu libido, y me dice, no, es que a mi marido no le dan ganas, y yo, pero yo no te estoy hablando de tu marido, Sí, ¿sí? exacto. Hemos aprendido, entre otras muchas cosas, que la sexualidad corresponde a un señor que es el dueño de mi placer, de si yo puedo sentirme validada o no, pero eso está implícito en un montón de cosas, Tati, o sea, en cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, es muy curioso, y no es que sea ni malo ni bueno, pero es curioso que un gran número de médicos ginecólogos son hombres y saben más de la anatomía del cuerpo femenino que las mismas mujeres, ¿sí? Sí. El aparato urogenital y reproductivo uno no lo conoce, ¿sí? Es como, ¿eso qué es? No conocemos cómo es nuestra anatomía del placer, no tenemos idea de cómo ciclan y cambian nuestras hormonas, nos exigimos movernos a ritmos que son súper masculinos, ¿sí? Y yo viví así muchísimos años, pues porque esta es la realidad en que yo nací y ese era mi aprendizaje. Y, y yo, como te decía, pues llevo haciendo yoga 23 años ya, pero al comienzo era un yoga muy clásico, fundamentado en que el cuerpo hay que trascenderlo, la materia es Hay, confusión. hay Dime. algo que me da una duda y es, ¿cómo puede una mujer, antes de seguir a lo del yoga que me parece interesantísimo, cómo puede una mujer identificar que está viviendo ese patrón desde lo masculino y no desde lo femenino? Porque por lo general juramos que todas estamos en lo femenino.
No, yo creo que a mí, sabes que a mí me llegan muchísimo a consulta mujeres con el sentir de no tengo ni idea qué es lo femenino, me siento súper desvinculada de mi cuerpo y pues es que, déjame te llego allá. Yo Ok, pensaba, pues es que no era una cosa, uno no se cuestiona eso, porque eso es así lo es. normal, es lo que hemos normalizado. Y digamos que nosotras otorgamos lo femenino a cualidades físicas, a maquillarse, a tener unas caderas de una forma, a ponerse tacones, pero eso no es lo femenino. Lo femenino es una cualidad del alma, que además en esa necesidad Wow, por qué hechos importante eso. que hemos vivido, en donde ha habido tanta violencia frente a las mujeres, en donde por muchos años a las mujeres se les quemó porque eran las curanderas, el origen de eso que llamamos las brujas eran las mujeres que curaban, ¿sí? Las sanadoras, las hierbateras, pero como se consideraba que la enfermedad la traía Dios, curarlo estaba visto como negativo y a las mujeres las quemaban. Y eso está en nuestro inconsciente. Entonces nosotras Wow, aprendimos a desvincularnos de una sabiduría que todas tenemos. Luego, para protegernos muchas, y lo hemos, no es algo que haya que recriminar, pero hay que ver. Nosotras aprendimos a ser mujeres endurecidas. Muchas, y me incluyo porque yo viví hace mucho tiempo, decíamos, yo no me la voy a dejar montar de nadie, no le voy a cocinar a nadie, ni le voy a rendir cuentas a nadie, ni yo voy a ser casa, porque ¿qué es eso? ¿Yo qué voy a ser ama de casa? Cuando la maternidad, ser ama de casa es una labor importantísima, ¿sí? mm, Que le hemos quitado, no estoy diciendo que uno tenga que hacer eso, pero son labores fundamentales, sagradas y que son muy dadas al cuerpo de la mujer, pues es que los hombres no dan teta, ¿sí? Nosotras tenemos una capacidad de nutrir y crear espacios como de contención que pues que una presencia masculina puede, pero desde otro lugar, ¿sí? Entonces, bueno, a todas estas yo estaba en ese patrón hipermasculino y un buen día en el que estaba muy enferma y tenía una espiritualidad súper disciplinada, donde básicamente era ultra vegetariana, cantaba mantras todo el día, pero mi cuerpo estaba hecho nada. Me fui a vivir a California y el día en que llegué a California había una exposición en el aeropuerto, una muestra de murtis, de deidades, de estatuas de deidades femeninas, súper voluptuosas, o sea, todo lo que yo consideraba como pecaminoso. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y me llamó mucho la atención. Y como al mes fui a un taller de yoga y me encontré a una mujer, una sacerdotisa tántrica. Ojo acá, el tantra no es una tradición fundamentada exclusivamente en el sexo, sí, la sexualidad como el origen de la vida y como la fuente de deseo que hace que todo lo creado se sostenga, es vista como sagrada, pero no es el centro de todo. El tantra lo que busca es disolver la división entre lo femenino y lo masculino, la materia y lo espiritual, la noche y el día, sí, como esa forma de vivir de nosotros como tan basada en juicios y en segmentarlo todo. Y que nos enseña que la conciencia divina está viva acá, en el cuerpo, en la tierra, en todo lo que hay acá. Por lo tanto, la vida es sagrada, ¿sí? Y la vida es mundana y el caminar de lo humano en la tierra debe ser vivido de una manera atenta, consciente y con el entendimiento de que somos vehículos en que esa conciencia divina escoge tomar forma a través de nosotros. Entonces, yo conocí a esta mujer y fue como, wow, y empecé a trabajar con ella, dejé las hormonas, las que venía tomando muchos años, empecé a entender qué era eso el sagrado femenino, como todo eso que yo he aprendido a ver como sucio, pecaminoso, desagradable, incómodo, vergonzoso, lejos de ser eso, era la fuente más pura y divina de la vida, como la sexualidad sagrada, como la sangre menstrual, es lo más, es el origen de la cultura que conocemos aunque no lo sepamos. La primera medida del tiempo, lo que aprendí y nos permitió como humanos de definir y comprender los cambios entre la luz y la oscuridad, las estaciones, fue el ciclo menstrual de las mujeres. ¿sabes Entonces, qué? Esto dime, me parece increíble porque la realidad es que sí es cierto que desde que uno incluso antes de tener el primer periodo menstrual, socialmente le educan a las niñas que no es muy limpio, que se cuide, que da asco. Me encanta este tema que estás tratando. ¿Qué descubres entonces ahí? pues a mí no me llegó, yo tuve amenorrea hipotalámica, no me llegó la menstruación por 18 años y me la inducían con pastillas anticonceptivas, que eso es un alterador hormonal
Eso desvincula a una mujer de su sabiduría esencial, hace muchísimo daño a nivel físico. Daña la microbiota intestinal, aumenta los marcadores de inflamación, drena nutrientes, disminuye el volumen ovario, todo eso por estudios científicos que me lo dieron a rienda suelta por 18 años sin parar. Yo dejé de tomarme esto y pude entender y sentir cómo era mi cuerpo, ¿sí? Porque tener unas hormonas sintéticas circulando que no se parecen a lo que uno produce, pues es muy raro, es como estar poseído. Sí. Entonces, con esta información y todo lo que esta mujer me empezó pues, a entregar, realmente empecé a estar en mi cuerpo diferente. Empecé a entender qué era ser mujer. Empecé a reconocer lo sagrado en ser mujer. Nosotras parimos la vida, no solo literalmente, no porque demos a los niños, sino nosotras somos las creadoras y las cuidadoras de la realidad, ¿sí? Wow, eso más adelante quiero que me expliques más de eso, del poder de la mujer para cuidar la realidad, porque esa frase que acabas de decir me parece importantísima y yo creo que la mayoría de las mujeres ni siquiera somos conscientes de ese poder. Sí, no lo somos, pues porque eso fue una de las maravillosas técnicas de la sociedad patriarcal para quitarnos el poder, hacernos olvidar y tenerle asco y miedo a nuestro poder más grande, ¿sí? Entonces, bueno, yo volví a Colombia y después del primer taller que ofrecí para mujeres, sangré por primera vez en 18 años sin que me dieran Wow, fármaco. Sí, a wow, la semana siguiente. Y al mes uf, siguiente estaba embarazada de mi hija Nanda. no, Yo se supone, la verdad se me pararon los pelitos de punta. sí, fue como, wow. Entonces, quedé Así como embarazada. a veces de sanar a otros, tú también sanaste. Así es, porque así opera el Divino. inconsciente. Que para el inconsciente no hay una diferencia entre los otros y yo. Entonces, cuando yo sano, cuando yo cuido, cuando yo materno, yo estoy sanando, maternando y ordenando en mí. Entonces, bueno, Qué total que poderoso. me volví mamá de semejante chiquita que es wow. Y, y volverme mamá fue como parirme a mí como mujer, ¿sí? Como que me di cuenta de, pues, de que estamos hechas, ¿sí? O sea, ver que un humano se hizo en mí, que luego se parió a través de semejante proceso que duró 38 horas, a través de mí, que luego se alimentaba y crecía de mí, era como, ¿qué es esto tan increíble? Y que nosotros vemos como un acto mecánico por lo mismo, porque los procesos inherentes a la mujer son usualmente súper intervenidos y se llenan de fármacos y son vistos como un evento médico, ¿sí? A veces lo son, pero la gran mayoría de veces no, ¿sí? Y nos hacen creer que sí, que un parto es una cosa que es peligrosa, que uno no Sí, puede, que tiene que las haber... películas solo muestran a la mujer gritando cuando, por ejemplo, hay partos. Los dos de mis hijas, yo estaba con una risa que ni me di cuenta cuando salió la segunda, pero, pero sí lo llenan uno de miedo. Mira, quiero volver a algo que me pareció importantísimo y es ¿cómo así que la mujer es la cuidadora de la vida? Eso, quiero que liguemos eso también al ámbito de cómo usamos eso las mujeres en otras áreas. Porque así como tú decías, la vida no es solo traer otro ser al mundo, es crear vida en la abundancia, vida en las relaciones afectivas, vida en la salud. Me encanta eso. Pues Tati, mira, si tú tienes la capacidad de con esa energía creativa crear un humano, pues puedes crear lo que quieras. Eso es así. Lo que pasa es que hay que aprender a sintonizarnos con esos poderes que nos han sido otorgados y que van cambiando. Uno espera de uno lo mismo todos los días. Tú pretendes ser igual de fuerte, igual de elocuente, igual de inteligente para memorizar cosas, igual de tener la libido igual, tener la vitalidad igual. Y lo cierto es que nosotras estamos cambiando cada momento del ciclo y luego en la perimenopausia y luego en la menopausia y en cada fase o en cada transición nos son otorgados unas fuerzas y unos poderes distintos. Pero como no aprendemos a conocerlos y como cultura tenemos como una apego a que las cosas se mantengan estáticas, como una resistencia al cambio, pues no le podemos sacar provecho, ¿sí? Entonces vivimos es como en la ley del mayor esfuerzo, no en la fluidez. Entonces, claro, uno se levanta 3 días antes de sangrar, súper psíquico, con un montón de información que se está revelando, pero lo que uno hace es tomarse un calmidor, ponerse yo no sé qué y salir y no ponerse atención. Entonces, pues, escuchar lo que le está contando a uno su cuerpo es casi que imposible.
Antiguamente, estoy hablando hace cientos de miles de años, la menstruación era vista como un evento súper sagrado y a las mujeres se les creaban espacios donde se encerraban a sangrar, todas sangrábamos con luna nueva. Eso tiene que ver con que por los cambios de luz y oscuridad, pues nuestro cerebro sensa eso y toda la liberación de hormonas se sintoniza con eso. Y en esos momentos las mujeres canalizábamos un montón de información, ¿sí? Eso está en muchas culturas, está en muchos mitos, pero la vida moderna, que está enteramente basada en lo que pasa afuera, nos ha hecho desintonizarnos y olvidar todo eso que pasa en nuestro interior. Entonces no tenemos ni idea. Pero cuando uno sintoniza con eso, volviendo a tu pregunta, pues uno puede volver a sintonizar con esa capacidad de crear, como de realmente sentir como las ideas, las semillitas están adentro y florecen, germinan, de sostener, nutrir y ordenar, y luego dejar morir para renacer, que eso es lo Uy, que hace nuestro... eso Eso lo me hace encantó. nuestro... Mira, eso me encantó. Quiero irme al siguiente segmento, pero que ya ustedes saben, tenemos poder. Yo tengo todavía más hambre, curiosidad de saber cómo se maneja ese poder para poder crear, intensificar la grandeza de lo que somos. Así que no te despegues, porque en el siguiente segmento, eso se lo vamos a preguntar a Nati. Los ángeles tienen un montón de mensajes para nosotros, una cantidad de cosas para decirnos. Así que vamos a ver cuál es el mensajito que nos tienen en el día de hoy. ¡Wow! Fuerza interior. Esto me encanta. Te dicen así, eres una persona valiente, amable. Puede que no seas consciente de estas cualidades que te permiten solucionar, ¿sabes qué? No algunos problemas, no unos poquitos problemas, todos los problemas, dificultades y situaciones. De hecho, a mí no me gusta llamarle problemas, sino dificultades, retos. Sé igual de compasivo contigo mismo como otras personas también lo son. A veces te das muy duro. Permanece fiel a tus convicciones, incluso si eso significa decir no. A veces poner límites y decir no es una increíble manera de exaltar lo que tú eres y permitirte autorrespetarte y hacer que otros te respeten. Ten esa capacidad de poner límites, ten la capacidad de ser tú mismo. Aquí queremos descubrir cómo maximizamos nuestro poder. Nati, sígueme contando eso que me estabas, de lo que me estabas hablando en el segmento anterior, porque me pareció fascinante eso de poder crear, de poder amplificarnos. Bueno, digamos que yo creo que nosotras como mujeres tenemos muy a la mano y en nuestra biología, impreso en nuestro cuerpo, la llavecita para acceder a eso, porque eso está pasando en nosotras. Entonces, hay unas hormonas que nos Sí. hacen sintonizar con esa capacidad de crear, que nos hacen sentirnos llenas de nosotras, que nos hacen elocuentes, que nos hacen como sentirnos, así como la luna va creciendo, nosotras vamos llenándonos de nosotros, ¿sí? Eso nos hace más fuertes, eso nos hace más elocuentes, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a sintonizar con eso, es un ejemplo, y entonces estoy escribiendo un libro y yo alineo esos días con el sentarme a escribir nuevas ideas para el libro o estoy lanzando un proyecto y esos días son los que lanzo todas las ideas, pues seguramente me va a fluir más, así me obligo a hacerlo en un momento en donde no, eso no es lo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Eso es la fase preovulatoria, antecitos de ovular, que hay muchos Sí. folículos en los ovarios madurándose, que están aumentando el estradiol, que es, haz de cuenta, la energía o la frecuencia del amante, es todo lo que le da las características fenotípicas a la mujer. Entonces, eso nos lleva a la ovulación y después de la ovulación liberamos progesterona, la frecuencia de la madre. La progesterona nos calma, nos hace pacientes, nos relaja y es lo que mantiene la pared endometrial así gordita, como el nidito nutrido. Eso nos hace a nosotras tener la capacidad de ir y nutrir un proyecto.
ya parí, ya hice como la idea, ahora tengo que ver cómo lo nutro, cómo lo enriquezco, cómo lo ordeno, cómo lo reorganizo para que sí sea lo que yo quiero que sea. Ujú. Ya acercándonos al umbral premenstrual, que a las mujeres lo solemos como rechazar y ver como algo, ¡oh, qué desgracia estar acá! Sí, Pero eso que hace es que estemos más crudas y más conectadas con el instinto, ¿sí? Y que veamos todo un poquito más como con un lente más enjuiciador, pero eso nos permite darle un orden más crítico y poner en perspectiva, bueno, qué es lo que estoy creando realmente está alineado con cómo yo me quiero sentir, con cómo yo quiero ser, esto hasta en las relaciones. Si hay algo que me está tallando mucho, ¿qué es y cómo lo muevo para que sea en servicio de mi esencia? ¿Sí? sí, porque además es justo en ese momento cuando las cosas que en el resto del mes no parecen tan graves como que, ay, ay, lo que nos aguantamos todo el mes en ese momento como que ya no damos más. Pero eso es súper informativo. Cuando a mí una mujer me dice cada 3 meses estoy pensando en si me cambio de trabajo, me separo, yo le digo espérate que sangres y siembra la pregunta, ¿sí? ¿Cómo se siembra? Porque ahí Eso me pareció pues, interesante. ¿Cómo siembras pues, esa pregunta? pues te sientas con ella y en lugar de estar afuera, sintonizada con todo lo que está pasando y tratando de imponerte estar sonriente y compuesta y diciendo que sí a todo, te quedas en tu casa escuchándote, en tu presencia. Eso es muy abrumador porque además no aprendemos a hacerlo. Nosotros le estamos haciendo todo el tiempo el quite a vernos. Por eso nos gusta proyectar afuera y echarle la culpa a todo el mundo y juzgar afuera. Pero uno, pues sería ideal quedarse y ver, bueno, qué es lo que me incomoda tanto de esto, qué es lo que me tiene tan Oye, irritada con esta situación, qué parte de mí está creando esto para ver qué, ¿sí? Y entonces recordamos que nosotras somos las creadoras de nuestra realidad constantemente, ¿sí? tal cual. Entonces, en ese momento sembramos la pregunta y en el siguiente ciclo, ¿qué Tenemos pasa? toda la fuerza para, o sea, ese es el momento solamente para intuir y escuchar, no es para ir a hablar afuera porque uno no tiene con qué, uno está súper crudo y probablemente en lugar de hablar solo sea una explosión. Entonces yo observo, escucho y luego en la fase folicular otra vez toda la información que recibí cuando estaba sangrando, que para mí es el arquetipo del oráculo o la bruja, eh, pues tengo la fuerza de la guerrera y la determinación para tomar acción de manera coherente y alineada con cómo yo me estaba sintiendo. ¿Sí me entiendes? Sí, perfectamente. En tus talleres, ¿tú le ayudas a las mujeres a desarrollar estas técnicas para manifestar o también Sí, pueden sanar traumas pasados? ¿Qué pueden lograr? Una persona que diga, bueno, yo quiero sanar, pero no sé qué. ¿Qué podría lograr al buscarte? yo creo que lo fundamental, y eso lo hago mucho en los talleres grupales, ni siquiera es aprender, es recordar. Recordar Ujú. algo que aprendimos a olvidar, que es como somos muchas. Eso Esa que frase nosotros me decimos, encantó. yo no soy así, y pues Repite esa estas, frase porque me encantó. todas las mujeres somos Recordar lo que todas. aprendimos a olvidar. Y, Poderoso. y aprendimos a olvidar pues nuestra naturaleza cíclica, todas aprendimos a olvidar que eso que vemos como la bruja, la amante, la guerrera, la madre, nos habita a todas, que son las fuerzas arquetípicas o las cualidades de la conciencia o los códigos sagrados, les llamo yo también, y nos ayudan a recordar acá un montón de cosas que, como te digo, hemos aprendido a olvidar, pero que están ahí. Yo no es que les enseñe una teoría nueva que yo me inventé, no, eso siempre ha estado. Tan siempre ha estado que esas mismas diosas están en todas las culturas con diferentes nombres, ¿sí? Entonces, yo acompaño a las mujeres a recordar cómo se ve en ellas la amante, porque uno dice, la amante, no, pues yo no soy así, yo no soy sensual, o la madre, no, yo no soy madre, todas somos a la manera en que vinimos a ser, de la forma única en que tú puedes serlo y la otra, sí, como cada una vino a vivir esas cualidades divinas de manera que nadie más las puede traer acá, ¿sí? Yo también trato, porque esto que te decía de
una sociedad patriarcal. Yo no estoy luchando contra, ni estoy juzgando, ni nada, porque yo he participado también en esa sociedad patriarcal y siento que es más bien un aprendizaje, pero el tema es qué vamos a hacer con eso. Hemos perdido nuestra soberanía, nos hemos vuelto súper obedientes y no tenemos conocimiento de nuestro cuerpo. El territorio que habitamos es como ni idea. Entonces yo hago caso, el médico me dijo que hiciera eso, yo lo hago. Y no estoy diciendo que no hay que escuchar, pero hay que escuchar con un entendimiento de que quien más conoce mi cuerpo soy yo, porque yo soy quien vive aquí, ¿sí? Entonces yo trato de entregarle a las mujeres conocimiento del cuerpo femenino, ¿sí? Eso Para que, podría, eso dime, podría ayudar a una mujer, por ejemplo, a entender por qué le dio hipotiroidismo, o por qué tiene claro, cáncer, o por qué vive claro, con reflujo. ¿Cómo nada de logran eso. eso contigo? ¿Cómo? ¿Cómo logran eso contigo? ¿Cómo logras que una persona Yo uso entienda que estás diferentes técnicas. somatizando? Hay muchas, yo digamos que uso muchas herramientas, uso mucho el movimiento, uso mucho historias y mitología y como metáforas para que, pues para que cale, la psiquis femenina entiende mucho más a través de símbolos, uso técnicas de biodescodificación y biosanación emocional, uso muchas formas de trabajar y moverse desde el inconsciente, porque uno desde la mente consciente no cambia nada. ¿Mm? Entonces depende de la mujer, pero también uso o sea, uso mucho, por ejemplo, la nutrición, o sea, la alimentación, hábitos, muchas veces suplementación. Yo siento que tiene que ser como un proceso integral, porque las mujeres somos muy complejas y por ende siento que hay que hacer un trabajo que atienda todas nuestras dimensiones, ¿sí? No es solo sentarse a meditar, pero no es solo llevar una alimentación perfecta. Tiene que haber alimentar todas nuestros cuerpos y dimensiones para que uno realmente vea un cambio. Mira, ¿Mm? eso me lleva a preguntar algo que es importantísimo y que mucha gente no toma en cuenta y es la alimentación. ¿La alimentación influye? ¿De qué manera influye? De todas las maneras, porque alimentarnos es una relación, es tomar algo que está fuera de mí para incorporarlo en mí y aquello de lo que la alimentación es información, ¿sí? Que activa o apaga mi sabiduría esencial, la sabiduría de mi cuerpo. Si yo me alimento de cosas procesadas que están hechas de manera muy inteligente para bloquear las señales de mis hormonas de saciedad, para hacerme adicta a la comida, para hacerme sentir nublada, cansada y generarme picos en la glicemia, pues yo me voy a sentir así, adicta a la comida, con poca energía y claridad mental, con ganas de estar acostada todo el día, como, sin poder crear. Si yo me alimento con comida viva que viene de la tierra, no estoy hablando de ninguna corriente alimentaria acá, cada quien sabrá qué le sirve, pero con comida que es de comer, no hecha de cosas sintéticas, pues obviamente mi cuerpo va a operar como vino a operar. Si uno al cuerpo le da la materia prima para que funcione bien, pues nuestro cuerpo es perfecto y se ordena. Me encanta eso de lo que estás hablando, sobre todo porque creo que es fundamental para lograr los procesos. Incluso en los talleres que hacemos, yo también les digo, tomen mucha agua, coman de manera que no sea procesada y natural. Ponos algunos ejemplos de cómo puede una persona facilitar sus procesos para poder crecer y lograr eso que tú les quieres enseñar. Mira, Linda, yo creo que lo fundamental es tener espacios para escuchar el cuerpo, pero para escuchar el cuerpo y su sabiduría hay que quitarle el ruido. Entonces, creo que lo primero de todo es cuidar el descanso y el ritmo circadiano, exponernos a luz natural y dormirnos a la hora que, pues, a una hora decente, dejar de ver tantas pantallas, eso Más o menos bloquea cuántas horas debe ser el las sueño, 6, 8, 8, mínimo 8, las mujeres. 8. Perfecto. Sí, porque nuestro cerebro es mucho más complejo que el de los hombres. Si dormimos menos de 7 horas, dejamos de operar bien, ¿sí? Ok. Entonces, cuidar del sueño, no exponernos a luz artificial por la noche, los celulares y todo eso, ponerlos en la luz como en el night shift, eso que pone la pantalla como más oscura, porque de Sí. lo contrario, quedamos la liberación de melatonina, que además de ser una hormona que interviene en el sueño, es un antioxidante súper importante a nivel de los ovarios, mejor dicho, es muy importante. Eh, Movernos, pero movernos de manera respetuosa con nuestro ciclo. Entonces, para eso hay que aprender a
entender en qué parte del ciclo estamos. Eso es como nuestra brújula interna. Entonces, si yo estoy en la fase folicular, pues ideal hacer pesas y cultivar la masa muscular, que es buenísimo. Si estoy en la fase justo antes de sangrar, pues es tomármela más suave y de repente solo caminar suavecito o hacer yoga suave, así, movernos de manera respetuosa con nuestro momento. Comer comida que venga de la tierra, comida de verdad, muchísimos vegetales de todos los colores, proteínas de buenas fuentes y que sean pues cuidadosas con la tierra también, la que cada quien considere, pero evitar los alteradores hormonales, entonces evitar las cosas con antiadherentes, o sea, los envases de plástico, los perfumes que huelen, todas las cosas que tienen parabenos, colorantes, fitalatos, fragancias, todo eso ensordece la sabiduría de nuestro cuerpo. Y siento yo que es fundamental. Increíble. ¿Las fragancias también? Fatal, sí. No los aceites esenciales y eso no, pero y creo que hay una cosa que es fundamental, o dos, y es una, cuidar de nuestras relaciones, cómo nos relacionamos, con quién, de qué manera, cómo hacemos de las relaciones algo que me permiten verme, ver cómo yo me reflejo en el otro, cómo honro al otro y me honro a mí. Y por otro lado, cuidar de nuestra conexión con la conciencia, como sea que sea. Dios, la madre, la fuente, pero eso es fundamental entender que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que la experiencia humana no es un obstáculo para conectar con eso, de hecho es toda una oportunidad, pero si olvidamos eso, pues no podemos honrar la vida y cuidarla como sagrada. ¿Mm? Es muy importante para mí que nos hables un poquito acerca de eso de cuidar las relaciones, algo que a muchas mujeres les cuesta tanto trabajo. Entonces, nos vamos a ir a una pausa en el segmento, pero en el siguiente bloque quiero que nos cuentes y profundicemos en eso. El programa del día de hoy nos lleva a conocer nuestro cuerpo, conocer quiénes somos y cómo aproximarnos mejor a nuestra esencia femenina. Yo también quiero invitarte a que no dejes de mirar la información que está abajo en este video, porque ahí vas a encontrar un montón de cursos que pueden ser complemento. Tengo más de 10 cursos de contenido en Hotmart: manifestando milagros, conversando con los ángeles, alimentación consciente, alma gemela, reprogramación de abundancia, gerencia tus finanzas, rituales y amuletos para el dinero, para el amor, abundancia infinita y mucho más. Asimismo, tengo los 7 libros, de los cuales 2 se volvieron bestsellers, y la información en nuestros teléfonos de todos los talleres que tenemos presenciales o virtuales, porque tenemos todos los meses talleres virtuales y presenciales, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. No te quedes por fuera. Es el momento de crecer, es el momento de avanzar, es el momento de ser distinto desde tu unicidad y tu grandeza. ¿Cómo podemos cuidar las relaciones o también eliminar esas relaciones tóxicas? Pues mira, mi Tati, yo la verdad creo que la relación fundamental es con uno mismo y las demás Sí. relaciones son un reflejo de esa relación que uno tiene con uno mismo. Esto es difícil de digerir. Yo acabo de salir de una separación y es muy fácil en contextos así proyectar y decir el otro es malo, todos son malos, todos me atacan, pero lo cierto es que yo me estoy reflejando en el otro, ¿sí? O en la otra. Entonces, más allá de eliminar una relación, que sí es válido decir no quiero estar más acá, es ver que me está espejeando esta persona, que de lo que me irrita tanto que estoy viendo allá es una oportunidad para yo sanar algo en mí, que me está contando la rabia, que me está contando sus juicios, porque eso soy yo. Y esto no es fácil de entender, sobre todo cuando desde tan chiquitos aprendimos a señalar todo afuera, ¿sí? En el Tantra y en muchas tradiciones está ese dicho de lo que es como es adentro es afuera, ¿sí? Y es así. El macrocosmos se refleja en el microcosmos y viceversa. O sea, que tú Entonces, crees que a veces son reflejos las personas de lo que tenemos para poder sanar. yo creo que siempre, ¿sí? Y por eso es tan complejo.
Ok. Cuando yo veo algo que me irrita es porque tiene una correspondencia conmigo, si no, no me irritaría, ¿sí? A mí, te pongo un ejemplo muy claro, a mí cuando el papá de mis hijos me nombraba algo acerca de mi maternidad, era lo que a mí más me dolía y yo decía, pero ¿cómo? Malagradecido. Y cuando me di cuenta, es que yo soy la que pienso eso. Yo tengo una herida con la madre tan grande que tengo un temor enorme y una sensación de que nunca lo estoy haciendo suficientemente bien. Entonces, el que a mí me digan, los niños tienen gripa, yo lo que mi cerebro oye es, eres una mala mamá y por eso los niños se están enfermando. Pero a mí nadie me está diciendo eso. Wow. Yo estoy oyendo, que son mis creencias, ¿sí? ¿A cuántos no nos pasa eso con muchas cosas? Exacto. Entonces, cuando yo me siento atacada, hay que ver, bueno, ¿qué parte de mí se siente atacada? ¿Qué necesita esa parte de mí? ¿Qué le puedo yo entregar? Y cuando esa herida se sana, el otro me puede decir, los niños están teniendo gripa todos los días porque tú estás haciendo algo que no es adecuado y yo no lo voy a percibir así, voy a decir, ah, sí, que sí, como, ¿sí me entiendes? Yo sí Perfectamente. creo que es, las relaciones son una oportunidad por eso, ¿sí? Ahora, también qué delicia que las relaciones sean un espacio de crecimiento, de disfrute, de también ver el reflejo de mi divinidad en el otro, ¿sí? Y en la medida en que uno va sanando, pues sus relaciones son más sanas, porque además ya no está, dime, Que en la medida en que vas vibrando más alto, vas atrayendo personas con vibraciones más altas. yo estoy segura que sí, Ok. estoy totalmente segura que sí, porque por correspondencia, ¿sí? Entonces, por ¿Cómo ejemplo, haces? yo, Cuéntame, dime, cuéntame. no, Tengo una como pregunta, que pero cuéntame. yo tenía como el arquetipo de la salvadora muy fuerte, ¿sí? El sentido de mi valor está dado en tanto yo salvo a la gente y me vuelvo indispensable para la gente. Entonces yo solamente atraía personas con heridas enormes que yo pensaba que yo las iba a resolver, ¿sí? Wow, qué Cuando poderoso eso. ya me quité eso, pues porque lo vi, yo no soy la salvadora, nadie sana ni jode a nadie, eso no existe. Somos canales, nos acompañamos, pero no le resolvemos la vida a nadie. Y cuando lo pude comprender, pues las personas que me gustan, que me llaman la atención o que se acercan a mí ya son distintas. Qué ¿Sí? poderoso eso. Tengo otra pregunta y es, ¿cómo sanas las relaciones con papá y con mamá o con hermanos que de pronto vienen rotas? Porque hay gente que su relación actual es el reflejo de cosas que no se sanaron, que donde todavía están buscando aprobación, donde todavía están tratando de reparar. ¿Es posible que con lo que tú haces esa persona pueda avanzar en ese proceso? Yo creo que sí, pero no es con lo que yo hago. Yo entrego herramientas que la persona integra o no integra. ¿Sí me Ok, entiendes? Yo sí. creo que lo fundamental en eso es perdonar. Y no es perdonar a una persona, es perdonar una situación. Y perdonar una situación no es decir, ay, ven y lo volvemos a repetir porque pobrecito tú. No, es entender esto que pasó me dolió inmensamente. Entiendo que todos obramos con las herramientas que teníamos en ese momento, ¿sí? ¿Qué aprendí yo de ahí? ¿De qué manera mi alma eligió ponerse en ese escenario? ¿Para qué? ¿Cómo esta herida tan enorme vino a mostrarme que, porque las más grandes heridas tienen nuestras más grandes medicinas y oportunidades de despertar, Sí, ¿sí? así es. Y entonces ahí uno libera el poder que le ha otorgado a una situación, ¿sí? Nosotros jugamos un montón a victimizarnos. No, es que yo y mi mamá se iba y encima me quitaron un ovario y yo jodida y pobre yo, el mártir. O sea, cuando eso, esa misma historia puede ser mi regalo más grande, ¿sí? Mi máxima enseñanza, mi herramienta de poder creativo más inmensa, ¿sí? Depende cómo yo lo elija. Bueno, y entonces, ¿qué persona podría buscarte? ¿Esto a qué persona le serviría? Pues Tati, yo hoy en día acompaño mucho mujeres que están con un deseo de conocerse y reconectar con su esencia. ¿Mm? Ujú. Acompaño mujeres en transiciones, por ejemplo, en el posparto, en la perimenopausia, pero también acompaño mucho mujeres que quieren entender su ciclo.
muchas mujeres llegan a mí porque tienen desórdenes hormonales, pero yo veo esos desórdenes hormonales como llamados del alma femenina. Mira para acá, ponme atención, ¿sí? Hemos caminado tanto tiempo tan desconectadas de nuestro cuerpo que pues tiene que haber, nuestro cuerpo tenía que encontrar una manera de llamarnos de regreso a casa, ¿no? Entonces, acompaño mucho mujeres con condiciones como síndrome ovario poliquístico, endometriosis, miomatosis uterina, amenorreas, que es ausencia de la menstruación o menstruaciones muy dolorosas. Y sí, como te digo, hoy en día acompaño mucho mujeres en sus 40 que están súper desvinculadas de su propósito y como cansadas y dicen, pucha, no puedo más con mi vida, no entiendo qué estoy haciendo, me sabe a cacho mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, o sea, no quiero nada. ¿Desde qué edad puede una mujer buscarte? No, yo atiendo mujeres muy jóvenes. Cuando son muy jóvenes las atiendo con su mamá usualmente. Bueno, y si por ejemplo una mujer está entrando en la menopausia, ahí también podrías ayudarla. Claro que sí, claro que sí. Es un proceso que amo acompañar. Además, porque lo hemos satanizado enormemente y lo cierto es que es menopausia en el carácter chino. O sea, se pone menopausia como lo mismo que quiere decir segunda primavera. Es un renacer a la mujer sabia, a todos. Ah, Sí, eso me sí, sí. encantó. O sea, la menopausia es el renacer de la mujer a la primavera. Ay, Sí, es ¿puedes la segunda profundizar un primavera. poquito más? Pues Tati, lo que pasa es que mira, nosotros solamente hay 2 o 3 especies, no creo que 3 especies que viven hasta después de que sus ovarios dejan de operar de esa manera. Y digamos que se ha visto que es porque ese arquetipo o esa forma, esa presencia de la mujer adulta era la sabia, la cuidadora, además porque digamos que esto, pues como antropológicamente se ha visto que eran las mujeres que ya no necesitaban tantísimo ni tantísima comida, entonces se dedicaban más a acompañar al resto del clan, a darles información, a cuidar, ¿sí? Pero hoy en día yo también lo que veo es que es como un renacer a, bueno, ya llevo 50 años en función de todo el mundo, ahora voy a vivir para mí. Y mi sexualidad es para gozármela y no tengo que estar pensando en si voy a quedar embarazada o no, no le necesito agradar a nadie o no, ya mis hijos están grandes, ahora empezó mi vida. ¿Mm? Mira, eso me recuerda algo que dijiste antes y es, si hubo ciclos cuando teníamos el periodo menstrual donde podíamos crear, donde podíamos planificar, ¿cómo se manejan en la etapa de la menopausia? La, en la menopausia ya pasa, menopausia se considera después de un año de no tener un ciclo, ¿sí? La perimenopausia es súper compleja porque así como el cuerpo y el sistema nervioso se tuvo que acomodar a una ciclicidad de hormonas, en la pubertad, en la perimenopausia pasa lo mismo. Entonces hay un montón de cambios metabólicos, cognitivos, es complejo. Hay mujeres que tienen ciclos súper largos, con unos sangrados súper abundantes, migrañas, bueno, ganancia de peso. Ya luego se empieza a estabilizar otra vez todo, pero es como volver a reconocer nuestro cuerpo y entregarle aquello que necesita, ¿sí? Las mujeres seguimos teniendo un ciclo que está sincronizado con la luna. Nosotros somos la única especie que tiene un ciclo que tiene una correspondencia con algo que está por fuera de nosotros y es la luna, ¿sí? Somos el único primate que tiene un ciclo que está alineado o muy cerca a los ciclos lunares, ¿sí? Y una Entonces, mujer, bueno, dime, sigue. ¿Cómo? ¿cómo hace una mujer que ya dejó de menstruar para poder aprovechar esa fuerza vital que ya no tiene, como nos contabas al comienzo, pero seguir creando? ¿Eso lo puede La hacer sigue todo el teniendo, tiempo? la sigue teniendo, claro, por eso se llama el arquetipo de la mujer sabia, porque ya tiene todo dentro de ella de manera constante. Ay, me Ahora, encanta, me encanta. está ahí, pero no es que esté ahí y tome vida por sí solo. Nosotros se la damos en tanto lo vemos, lo celebramos, lo cuidamos y le damos un lugar, ¿sí? Hay que aprender a conocer los ritmos de cómo va cambiando la luna, cómo se va moviendo, cómo esa ciclicidad de cómo la luna se va llenando y yo me voy llenando y se va menguando y yo me voy menguando y me voy recogiendo y entonces podemos entender eso, porque eso tiene un ritmo, no es como un carro en primera todo el tiempo, ¿sí?
Me encanta. Nati, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que nos están viendo? Que vuelvan la mirada adentro. Entre más nos alejamos de nosotras, más dependientes nos volvemos de la afuera y eso es un olvido muy grande. Y entre más nos enchufamos afuera y otorgamos nuestro poder a la afuera, nos desvalorizamos y nos desvinculamos de una riqueza infinita que es aquí adentro. ¿Cómo hace eso una persona? Meditando a través Todo lo de que yoga. digo, como primero estableciendo, es que eso está engranado en nuestro cuerpo, no es una ciencia oculta. Nosotros, Ok. además de los sentidos que aprendemos a desarrollar, tenemos sentidos, la propiocepción. Si yo me siento y me quedo aquí quieta, ¿cómo se siente mi cuerpo? En donde hay tensión, en donde hay ligereza, en donde siento peso, en donde me duele, ¿sí? Sintonizando con nuestro cuerpo, buscando espacios para que así sea, no llenando la agenda para que no haya ningún momento de conexión conmigo, sino buscando esos espacios con lo que te decía, como cuidar el ritmo circadiano, comer bien, cuidar las relaciones, porque todo eso apoya o ensordece la información mía. Y bueno, digamos que ahí les puedo recomendar mi libro, Tintín, La dicha de habitarnos. Ahí hay un montón es un libro súper didáctico, ahí hay un montón de ejercicios y técnicas y cosas que yo comparto con las mujeres para que vuelvan a su hogar esencial, que es su cuerpo, su vientre, su ser mujer. Me encanta, Nati. Bueno, pues te agradezco por toda esta información tan valiosa. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo son tus redes sociales, tu página web? Mi Instagram, que es donde más comparto y entrego un montón de información que creo que es muy valiosa, es Mujer Salvaje y Libre. Mi website es las siglas de Mujer Salvaje y Libre, www.msil.live. Y sí, eso es como donde me pueden ahí encontrar. Nati, muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué información tan valiosa. Gracias a ti, mi Tati, por tu tiempo, por tenerme en cuenta y por tu invitación. No, te amo mucho. Y bueno, para ustedes que vieron ese programa, ya saben, la mujer puede sacar a relucir su grandeza. Puede no, podemos sacar a relucir nuestra grandeza, tener el conocimiento de en qué momento es más fácil crear, manifestar y potencializarnos. Así que espero que esta información la pongas en práctica para volverte aún una mejor versión de ti misma.